vemos en el pueblo de Israel tienen grandes lecciones espirituales para nosotros, para todos los cristianos de todas las épocas. Esta experiencia de Israel en el maná nos muestra una gran enseñanza a nosotros los cristianos acerca de las situaciones amargas que todos atravesamos a lo largo de la vida. Nos guste o no nos guste, estamos en la escuela de Dios y la escuela de Dios se basa en pruebas. Así que esta experiencia de Mará nos habla a nosotros, a todos los cristianos que atravesamos situaciones difíciles y cómo las vamos a saltar. Y cómo analiza en esta prueba, vemos la experiencia, me llama la atención de qué forma Moisés le dice que van a pasar. Ese árbol que encontró Moisés y lo echa, dice, esa agua, de que el agua amarga se convierte en agua dulce, es una figura de Cristo. Cristo es nuestro árbol de dulzura, que cambia la amargura de las pruebas, de la lucha, y nos trae la libertad en los momentos difíciles en que nos encontremos. Recordemos que pasando las pruebas, dice que Él los llevó a un lugar que se llama Elim, a un oasis en medio del desierto. Allí habían palmeras, habían fuentes de agua, y allí el pueblo descansó. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Que después de una prueba, lo que sea, siempre habrá un descanso para prepararnos para otra prueba. Esa es la escuela del Señor. Esa es la forma en que Dios nos forma a cada uno de nosotros para ir a vivir al cielo. Así de que si estás pasando por una prueba, hermano, estás llorando por pruebas, dificultades, angustias, enfermedades, recuerda que después de la angustia te va a llevar a un Elim, a un oasis de descanso, para que prepares tu mente, tu corazón para enfrentar otra prueba quizás mayor. Así de que no, vamos, es una escuela. Esto es una escuela en la cual tenemos que aprender a través de estas experiencias. Fueron dejadas para que nosotros afrontemos las pruebas y las podamos superar. Ahora, el primer punto, vamos a ver las pruebas y sus propósitos. Es el primer punto. Primero vamos a ver, Dios permitió las aguas amargas del mar para probar la fe del pueblo judío. Ahora, nosotros necesitamos que lo transmitamos a nuestras familias. Dios permitió las aguas amargas del maná. ¿Para qué? Para probarles la fe. Eso es, bueno, veamos en el 22. Recuerda que estamos en Éxodo 15, 22 al 24. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Sur. Anduvieron, dice, 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre Mará. La palabra Mará significa amargura. Entonces el pueblo murmuró. Mire lo que no tenemos que hacer en medio de las pruebas. El pueblo de Israel murmuró contra Moisés y le dijo, oh, ¿qué vamos a beber? Oh, claro, imagínense. Debemos de recordar siempre que Israel cruzó al otro lado del Mar Rojo. Allá en el Mar Rojo estaban los enemigos, allá destruidos los ejércitos del faraón. Israel cruzó al otro lado y ha entonado un canto de adoración, ese canto de alabanza, de adoración. Tocaron canto con María, la hermana de Aarón, y todo el pueblo dirigido por Moisés levantaron un cántico de adoración. Pero recuerden que cuando ellos levantaron este canto de adoración, esa adoración lamentablemente duraría poco tiempo. ¿Por qué? Porque muy pronto esa adoración sería cambiada por murmuración. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Tan pronto pues llegan al Señor, inicialmente el primer amor, y el primer amor, te amo, te sirvo, te busco. El primer amor es hermoso. Cuando una persona está en el primer amor, quisiera llevar la cobijita y la almohada a la iglesia y no salir de ahí, ¿verdad? El primer amor, están enamorados, están en el primer amor, están felices, pero lamentablemente piensan que la vida cristiana es como un paseo a la playa con gafas, con un refresco, pero resulta que no es así. La escuela del Señor es a base de pruebas.
Así de que dice que después de que levantaron ese cántico de haber danzado con las doncellas de Israel, con panderos, danzaban, el pueblo está murmurando. ¿Por qué murmuraban? Porque Dios lo pasó por una prueba. Caminaron 3 días por el desierto, por agua. Fue terrible para ellos. Pero ¿qué pasó? Dios permitió la prueba para probar al pueblo judío. El año que transcurría era más o menos antes de Cristo. Fue aproximadamente fue en el 1445 antes de Cristo. Y allá estaba el pueblo quejándose, llorando. Dios permite el sufrimiento en la vida del creyente para que su fe pueda ser probada. Es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Pedro nos lo enseña en Primera de Pedro 1, veamos. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Escuchen lo que dice Pedro a la iglesia cristiana del primer siglo. Pedro les está diciendo que si es necesario, Dios pasará a los creyentes por diversas pruebas cuando Dios lo considere necesario. ¿Pero para qué? Vea el versículo 7, ahí está la respuesta. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se va a probar por fuego, sea hallado en alabanza, en gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que Pedro le dice a la iglesia que la iglesia tiene que pasar por pruebas, que el creyente tiene que pasar por pruebas, tal como Israel pasó por pruebas. Pero que Dios espera que no hagamos lo que hizo Israel, sino que nuestra fe nos lleve a darle alabanza, gloria y honra al Señor. En vez de murmurar, en medio de las situaciones tenemos que alabarle, glorificarle. Mire, el Señor siempre nos prepara y nos capacita. Mire, cuando pues usted vea el apóstol Pablo, usted ve este hombre, las situaciones, la vida que atravesó, este hombre alababa, glorificaba al Señor en medio de todas las circunstancias, azotado. En Filipos su espalda estaba azotado y él alababa y glorificaba al Señor. En cuanto tengamos las pruebas, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hicieron ellos, no murmurar. El creyente que alaba a Dios en medio de las pruebas está honrando y glorificando a nuestro Creador. Cuando nosotros glorificamos y alabamos en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, de la angustia, del dolor, la persecución, honramos y glorificamos a nuestro Creador. Eso es lo que dice Pedro aquí, para que sea hallado en alabanza, gloria y honra, y sea cuando sea manifestado Jesucristo. Veamos. Segundo punto, Dios permite el sufrimiento en la vida del creyente para enseñarnos a ser pacientes. Ay, cómo nos cuesta la paciencia, me incluyo yo, ¿verdad? Entre más impacientes seamos, la prueba cada vez será más larga e intensa. Dios nos pasa por pruebas para que aprendamos a ser pacientes. Siempre que viene una prueba queremos que termine ya, y empezamos a protestar y a murmurar. ¿Por qué, Señor? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? Yo que te sirvo, yo que te amo. Oh, Señor, que esto termine. Pero dice el Señor, 3 días más por estar murmurando. Se nos amplía, porque la prueba nuestra no termina. Posiblemente seamos murmuradores y atacamos al Señor y le decimos, ay Señor, ¿pero por qué? Pero la palabra dice, Romanos 12:2, que tenemos esa esperanza que tenemos para que la paciencia seamos transformados en las dificultades. En las dificultades tenemos que adorarle. La palabra nos transforma con nuestro entendimiento. Cuando hay pruebas, dificultades, enfermedades, dificultades, escasez, miseria, en vez de murmurar, en vez de quejarnos, orar y creer y confiar, pero no murmurar, porque ese fue el pecado de Israel, la murmuración. Recuerda lo que vemos al principio, lo vimos. Todo lo que hizo Israel es una escuela para todos nosotros. Tenemos que aprender de los errores de Israel para no caer en lo mismo. Y lamentablemente que siempre caemos en lo mismo, que es la murmuración. Protestamos contra Dios. Las dificultades de la vida
del creyente producen paciencia, y esta paciencia se fortalece por medio de la oración. Ahora, ¿por qué necesitamos paciencia? Porque es básica para la vida cristiana. Veamos Colosenses, veamos 3:12, vea lo que dice. Veamos, vamos a leerlo. Dice, a ustedes, dice, Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso dice, tenemos que vivir con pasión, con bondad, con humildad, gentileza y paciencia. Nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, sobre todo cuando estamos caminando bajo su voluntad, cuando estamos ejerciendo el liderazgo en nuestras familias, con nuestros hijos, porque tú eres el ejemplo y eres el sacerdote, o eres la figura que Dios, que las personas, tu familia te siguen a ti, sea hombre o sea mujer. Entonces, mire, aunque nos causen los dolores de cabeza, hemos atravesado situaciones duras y difíciles, porque es difícil levantar y superar las situaciones en las familias. Es duro y es difícil, pero cuando estamos agarrados de la mano de Dios, Dios testifica a través de nosotros, y todo el Señor, todo lo transforma, todo lo levanta, porque transforma el corazón no solo del que está transmitiendo, sino los que están alrededor. Veamos en Timoteo, veamos aquí vea cómo le dijo Pablo a Timoteo. Vea, segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima, levanta, exhorta, enseña con paciencia y buena enseñanza. Ay, se requiere paciencia. Se requiere paciencia para predicar, para enseñar, para hablar, para enseñarles. La paciencia, porque las personas tienen sus corazones cerrados a las situaciones y por eso no escuchan. Pero bueno, mire, que no importa lo que pase, nosotros sabremos que en cualquier momento la palabra va a dar su fruto. Aunque tú creas que no, que es en vano, no, el Señor levanta la palabra, hace lo que tiene que hacer, no regresa vacía. Así de que no podemos nosotros, porque solo tenemos que ver las personas, la familia alrededor, la iglesia, se están cada día perdiéndose. ¿Por qué? Porque esta situación, lo que es las atribulaciones, las angustias, las dificultades, las pruebas, las luchas, persecuciones, todo eso está llevando a muchas personas a apartarse de Dios, y se les olvida que tenemos una carrera que caminar firmes y constantes, porque no es solo lo que yo creo, sino perseverar hasta el fin, porque tenemos que pelear por esta corona. Y en cualquier momento Satanás, a través de estas situaciones, entonces aparta a la persona, y es fácil el bocado para el diablo. Y mire cuántas personas se pierden. Por eso usted y yo tenemos que tener esa paciencia, ser paciente con la persona, porque puede decir, ya está grande, ya le dije que no entiende, no comprende. No, la paciencia de Dios, Él llegó a la cruz del Calvario porque nos tuvo paciencia, y por esa razón estamos firmes y constantes creciendo. Pero tenemos que tener la paciencia para llevar, enseñar, exhortar, animar, levantar donde Dios nos envíe. Veamos esta cita, vamos a leer esta cita como nos dice. Veamos primeramente, vamos a ver esta cita. Si ya la paciencia requiere la paciencia en este caminar. El punto tercero: Dios nos permite el sufrimiento para que podamos afirmarnos y poder consolar a otras personas. Si nosotros no pasamos por sufrimientos, ¿cómo podemos consolar a otros si no hemos sufrido? La escuela del Señor es práctica. La escuela del Señor es evidente, porque Él nos pasa por las pruebas. ¿Para qué? Para consolarnos, para que una vez que cuando nos consuela, nosotros podamos consolar al que sufre. Pero si yo no paso por una prueba, ¿cómo podré consolar al que sufre? Por eso la palabra dice en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán
consolación. Muchos de los consejos que usted ha dado a las personas, usted lo ha vivido en su propia carne para levantar y consolar, animar y sanar. Nunca vamos a consolar a alguien a menos que primero hemos estado en el zapato de esa persona y hemos sido consolados. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a un hermano si no he pasado por esa experiencia? ¿Cómo puedo decirle a una persona, aguanta, soporta la enfermedad, la lucha, resiste, cuando quizás nunca ha ido a un médico porque le duele una uña? Pero recuerda lo que le dijo el Señor a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, dice, en la debilidad. Cuando alguien le dice a usted, ore por mí, ¿sabe? Tenemos que entender de que las necesidades, la angustia, el dolor y la enfermedad de esa persona es porque somos humanos. Todos estamos aquí. Si alguien viene en vicios y que alcoholismo, ore por mí. Oramos por ello porque un día estuvimos en ese zapato. Ore por mis hijos. Oh, mire que mis hijos, tengo problemas con mis hijos porque tienen un vicio, tienen otro vicio. Nosotros tenemos que comprenderlo porque todos hemos pasado por estas pruebas. Todos. Nunca podremos consolar a otro a menos que nosotros hayamos sido consolados. Esta palabra es en 2 de Corintios, veamos. 2 de Corintios 1:3. Vean la versión Dios habla hoy como dice. Dice: amados, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. O sea, Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros también. Mire, más claro no nos puede decir la palabra claramente como nos explica. Cuando pasamos por pruebas, Dios nos consuela. Lloramos, nos consuela, nos da fortaleza, ¿verdad? Para que nosotros, como ministros, como hermanos, como familia, como padres, podamos consolar a nuestros hijos, consolar a la esposa, al esposo, a la familia, porque Dios permite la prueba para que nosotros seamos fortalecidos y llevemos el consuelo a otras personas, porque es así como Dios trabaja. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo? Oh, Timoteo, ya no tomes más agua. Le dijo, toma un poco de vino para tus constantes enfermedades. Pero he escuchado a algunos predicadores que dicen por ahí que no hay por qué estar enfermo, porque Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, eso nos dice a unas personas que no han tenido enfermedades, pero que de las personas que están enfermas, ¿verdad? Dios permite las enfermedades, y si Dios no lo ha permitido en alguien, en alguna persona, pues gloria a Dios, pero Dios permite a las personas tenerlos enfermos durante el transcurso de su ministerio. Vemos a Pablo, él fue enfermo, él recibió un aguijón en su carne, una enfermedad que afectó sus ojos, dice, por eso él escribe en sus epístolas con grandes letras, les escribo, porque tenía problemas en su vista. Y en una de sus cartas dice, oh, si ustedes si se hubieran sacado los ojos ya me lo hubieran dado a mí. Así que él, en esa luz, cuando él cayó en Hechos 9, que quedó ciego por 3 días y luego recobró la vista por Ananías, que el Señor lo envió, Pablo quedó con problemas en sus ojos muy serios hasta que murió. Hay momentos que vivimos con enfermedades, dificultades, pero no quiere decir que estamos en pecado, son pruebas que el Señor permite, porque mire, eso son dichos regulares en muchas personas. Está enfermo, no se sana, está en esas dificultades, en esas situaciones, porque algo está haciendo, porque está pecando. No, Dios es soberano y los misterios de Dios se cumplen en la vida de nosotros. Así de que el estar enfermo o no estar enfermo no quiere decir, y puede causarle una condena a una persona de que está pecando, por eso está así. No. Entonces Pablo se lo dijo, le dijo a Timoteo. Pues entonces constantemente en la palabra del Señor nos muestra que Timoteo también era enfermo. Pablo era pecador porque era enfermo, Timoteo era un pecador porque era enfermo, por eso le dije, ya no tomes tanta agua. Pero en la teología equivocada
se manejan estas cosas. El Señor sí llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, pero en medio de las pruebas el Señor se manifiesta de la forma que quiere. Si no, veamos a Job. Job pasó por pruebas y siendo un hombre justo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo consuelo si Dios no me pasa por pruebas? Pero la palabra dice, veamos en el versículo 4, 2 de Corintios 1:4, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, en todo. Nos da el mismo consuelo, el consuelo que el Señor nos da, llevar el consuelo a otras personas. Así de que esa teología de que dice que está enfermo porque está en pecado, no, hay personas que están enfermos pero no están pecando. Veamos, veamos las pruebas y la confianza en Dios. Veamos. Primero, el sufrimiento se hará menos amargo si aprendemos a confiar en Dios. Recuerda lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo vencí el mundo. Cristo nunca dijo, nunca van a tener aflicción. Él dijo, tendrán muchas aflicciones, sino que Él, mire, todos los mártires que murieron en el circo romano murieron quemados. Todos los emperadores de la época comidos por leones, mire, usted puede creer, murieron como mártires. En Hechos 7 dice que Esteban, siendo justo, santo, murió apedreado. Entonces tenemos que ver cómo Dios permite el sufrimiento, pero se hace menos amargo si aprendemos a confiar en Dios. Pero van a haber pruebas. En Éxodo 15, 24 y 25, entonces el pueblo murmuró contra Moisés: ¿qué vamos a beber? Y Moisés clamó a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer, clamar a Jehová. Y él le mostró un árbol, le mostró las aguas, y las aguas amargas se endulzaron. Les dio estatutos, les dio ordenanzas. Y luego, lo que debemos nosotros hacer en medio de las pruebas es exactamente esto: caer de rodillas y buscar al Señor, humillarnos. Moisés sabía que el único que lo podía sacar de esa dificultad era Dios. El pueblo atacó a Moisés y Moisés cayó de rodillas. El pueblo nunca debió haber atacado a Moisés, sino haber caído de rodillas ante el Creador. Jeremías 33:3, ¿cómo dice? ¿Qué dijo Dios? ¿O qué lo dice? Clama a mí y yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si nosotros nos encontramos atravesando una prueba, un mará, una amargura, una dificultad, enfermedad, persecución, no murmures, clama a Dios, pide su misericordia. En momentos de angustia, la oración es el único medio por el cual encontraremos descanso. No hay otra forma. No se trata de que llames al fulano, sultano y mengano y se empiece a contarle: tengo este problema, y vea, y caigamos en la murmuración. No, tenemos que caer de rodillas al Señor. Salmo 91:15 nos dice, vea lo que dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo gloriaré, lo libraré y le glorificaré. Si ustedes me buscan, yo les voy a responder. Si ustedes en la angustia, en el dolor, dicen, yo les respondo, yo lo levanto, yo no lo voy a dejar ahí que se mueran, yo lo voy a sacar, lo voy a levantar, lo voy a fortalecer. Hay momentos que pasamos la angustia, pero el Señor dice: descansa, yo te levanto, nomás cree. Pero más claro no nos habla el Señor. El tercer punto es las pruebas y la obediencia a Dios. Las pruebas y la obediencia. Sí, amén. Primero, el maná se alejará de nuestras vidas si aprendemos a obedecer a Dios. ¿Vamos a pasar por el maná? Sí. ¿Van a haber dificultades en nuestra vida? Sí. Pero ¿cómo vamos a salir del maná? Obedeciendo a Dios. Él se lo dijo al pueblo de Israel. Vea lo que dice el versículo 26 y 27 de Éxodo 15. Y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envían los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová
tu sanador. Qué hermoso. Así que Dios les está diciendo: escuchen por favor a mi hijo Abraham lo que le está diciendo, obedezcan, no murmuren, y yo me encargaré de sacarlos de la prueba. Y en el versículo 27, vean lo que dice: y llegaron ¿a dónde? A Elim, al oasis de descanso, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y allí acamparon junto a las aguas. Oh, hermanos, después de un Mara siempre hay un Elim. Después de la amargura siempre hay descanso. Después de la prueba siempre hay bendición. Nunca lo olvides. La palabra dice que Él no nos deja ser probado más de lo que podamos resistir, sino que nos da juntamente la salida para que podamos soportar. Elim es una figura del descanso y es un refrigerio que solo es posible encontrarlo por medio de Cristo. Ese es el Elim. Era un oasis. Imagínate, era un desierto como el Sahara, era la península del Sinaí, que todo es arena, y allá a la mitad una oasis con 70 palmeras y aguas brotando de la arena. Increíble. El Señor ahí llevó al pueblo a reposar. Eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Nos saca del mar y nos lleva al Elim para que descansemos. Pero luego viene otra prueba. La vida cristiana es así. Y el que dice no me gusta, entonces no sirve para ser cristiano, porque la vida del cristiano son pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba en fuego para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Mire qué hermoso. Ahora, como segundo punto que vemos aquí, que el Elim se hará realidad en nuestras vidas si aprendemos a confiar en Dios, porque eso es lo que nos enseña la palabra: las pruebas y la obediencia a Dios, confiar en Dios, descansar en las manos del Señor. Ahora, el Elim se hace realidad o aprendemos a confiar. Hay varios ejemplos. El primer ejemplo, veamos: Ananías, Misael y Azarías. ¿Quién eran? ¿Quiénes? No eran ninguno de los ídolos de los que cualquiera. Eran hebreos, judíos, amigos de Daniel, que estuvieron allá cautivos en Babilonia en el año 603 a.C. Estos tres hombres, Ananías, Misael y Azarías, se negaron a adorar a Nabucodonosor, al rey de Babilonia, y este hombre los mandó ¿a dónde? Al horno crematorio, lleno de fuego para matarlos. Los quería quemar vivos. Ese era el Mara de estos tres jóvenes. Pero vean lo que pasó. En medio de ese Mara apareció el árbol de la dulzura y lo llevó a un Elim. ¿Y qué fue lo que dijo? Daniel 3, lea. Daniel 3, 23 al 25. Dice: y Sadrach y Mesach y Abednego, que son los mismos que vimos, estos fueron los que Nabucodonosor los llevó a las llamas. Cayeron atados en el horno en llamas. O sea, Sadrach, Mesach y Abednego los echaron a las llamas, allí a ese horno, al crematorio. Nabucodonosor se puso de pie inmediatamente y preguntó asombrado a los consejeros: ¿acaso no lanzamos 3 en el horno? Ajá, ¿no fueron 3 que lanzamos atados? Oh sí, claro que sí, majestad, fueron 3. Ajá, pero el rey dijo: pero yo estoy viendo no 3, veo 4, y no los veo atados, los veo desatados y sin quemadura, los veo caminando entre las llamas, y uno de ellos parece un dios. Ese cuarto era Cristo, el árbol de la dulzura, que lo vino a sacar del mar, y para que ellos se pasearan en medio de la prueba. Así que cuando actuamos como estos 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, ¿cómo Sadrach, Mesach y Abednego? Como los conocemos, que son los mismos. Cuando confías en Dios y le crees a Dios y descansas en las manos de Dios, el Mara no podrá contigo. Las ataduras se van a romper. El fuego no te va a quemar, ni la llama va a arder en ti, porque Dios te va a dar victoria. Mandará el árbol de la dulzura para que rompa las ataduras y para que no te deje quemar en la prueba. Aleluya. Ese es el Elim, cuando en medio de la prueba descansamos en los brazos del Señor. Ay, qué hermoso. Otro ejemplo, veamos el apóstol Juan.
Mire, vamos a hablar no de 603 años antes de Cristo, sino más o menos de nuestra era, 96 años después de Cristo. O sea, más o menos 63 después de que Cristo se fue al cielo. Tenemos a Juan en una prisión. Al apóstol Juan, el último de los apóstoles con vida. Ya todos han muerto, solo quedó Juan. Ha sido exiliado. Lo echaron a una isla allá en el mar Mediterráneo, en el Patmos, por predicar la palabra. Ese era el mará de Juan, esa era la cárcel de él. En una isla solitaria, estaba en una cueva, en una cárcel estaba. Ese era el tormento, su sufrimiento. Pero luego viene el árbol de la dulzura. En medio de esta prueba, Cristo se le aparece con todo su resplandor. Le reveló el poder y le da el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Ese era su Elín, ese era su descanso, ese era su premio ante el sufrimiento. Vamos a leerlo. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino del padecimiento de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Dice que estaba preso en el día del Señor. Y detrás de él escuchó una gran voz como de trompeta que le dijo: yo soy el alfa, soy el omega, el primero y el último. Escribe lo que ves, Juan, escríbelo. Es que para que lo envíes a las iglesias, a Pérgamo, Éfeso, Filadelfia, Odisea, a todas las 7 iglesias. Y cuando yo veo, dice Juan, 7 candeleros y uno semejante, como aquel resplandeciente, dice, con cinto de oro en su cintura, como nieve, dice, como dice en el versículo, vean lo que dice en el versículo 15. Es hermoso, si usted se deleita en esta escritura. Sí, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como semejantes a bronce, con estruendos, 7 estrellas y con una espada doble filo, su rostro como el sol cuando resplandece. Qué glorioso leer esta escritura. Miren qué glorioso. Juan está preso en una isla. Haga de cuenta, pues, en una, pues se imagina, preso, encerrado. Pero ¿qué dice? Mientras él estaba allí, ¿cómo dice? Mire cómo se le apareció. ¿Qué se le apareció? El árbol de la dulzura. Llegó para calmar su mará y para llevarlo al Elín, a su descanso. Mire la recompensa. Mire, veamos un tercer ejemplo todavía. El apóstol Pedro. Veamos el apóstol Pedro. Más o menos del año 44 después de Cristo. Veamos. Hechos 12, versículos 6 al 11. Veamos. Cuando Herodes le iba a sacar, mire, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Estaba sujeto con cadenas y las cuerdas delante de la puerta de él estaban custodiándolo. Así de que él está preso, ¿verdad? Sí. Herodes lo metió preso para agradar a los judíos. Ese era el mará de Pedro. Estaba encarcelado, atado a unos soldados con cadenas, con cepos. Pero vea el árbol de la dulzura, vea cómo Dios envía ese árbol que cambia el mará, que cambia el agua amarga por dulce. Vea el versículo 7. Aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro: levántate pronto. Y dice, se cayeron las cadenas. Y el ángel le dijo: ciñete, átate las sandalias. Y así lo hizo, él obediente. Y él se envolvió y él caminando y seguía. Pero él pensaba que estaba soñando un éxtasis, una visión. Y él iba, pero él pensaba que era visión. Cuando ya pasó la primera puerta y que llegan a la puerta de hierro, que ya para salir, cuando ve que se abre y salió y vio cuando pasaron una calle, entonces el ángel se apartó. Entonces Pedro volvió en sí. Ahora entiendo verdaderamente, dijo Pedro,
Él envió a su ángel y me libró de la mano del Herodes y de todo lo que me querían matar. Mire qué maravilloso, hermanos. Cuando Pedro estaba en la cárcel, sin esperanza, él sabía que lo iban a matar, que sabía que iba a morir. Dios envió el árbol de la dulzura. El árbol de la dulzura era el ángel que lo liberó, que lo rescató de una manera maravillosa y lo libró de las cadenas, cruzó todas las guardias de soldados hasta que lo sacó a la calle. Hasta entonces dijo, oh, sí, es el árbol de la dulzura. Ese era el Elí. Siempre que hay un mará, repito, siempre que hay un mará, Él envía el árbol de la dulzura para llevarnos a un Elí, a un descanso. Qué hermoso, es hermoso. Veamos otro ejemplo. El apóstol Pablo, veamos, él está en Filipos, ya hablamos de él, pero vamos a leerlo. Estoy hablando del año 50 después de Cristo. Dice la palabra en Hechos 16, versículo 22 al 26, vean lo que dice. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rascándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Oiga, lo azotaron con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo del más oculto, les aseguró los pies en un cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. A instantes se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. ¿Ha notado usted que cada vez que Dios interviene las cadenas se caen? Se cayeron ante los amigos de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Cuando Pedro fue liberado, se cayeron aquí cuando Pablo y Silas oraban al Señor. Siempre que hay una prueba, un mará, y confiamos en Dios, viene un árbol de la dulzura. El árbol de la dulzura es la alabanza a Dios. Ellos estaban alabando a Dios a pesar de que los habían azotado injustamente. Y cuando ellos adoraban y alababan con Silas a Dios, la palabra dice que las cadenas se les cayeron, las puertas se abrieron y Pablo y Silas quedaron completamente libres. Habían llegado a su Elí. Sabemos que más adelante el carcelero de Filipos se convirtió como un premio a la fe y a la fortaleza de estos varones valientes. Y ve, bueno, cuántas cosas, como la palabra nos ministra. Mire cómo dice de Pablo, 2 de Corintios 12, 7 al 9, vea lo que dice. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Este era el mará de Pablo. Estaba enfermo. Dios le había enviado un aguijón, un demonio que lo atormentaba, una enfermedad. Y veamos el versículo 8, dice, en 3 ocasiones distintas, 2 de Corintios 12, 8. Le pedí que me lo quitara, dice. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Así de que yo, dice, me jacto en las debilidades, porque el poder de Cristo, dice, actúa a través de mí. Eso dijo Pablo. Aquí tenemos el árbol de la dulzura, el consuelo del Señor. Pablo, no te voy a sanar, le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder actúa cuando eres débil. Así que nosotros, para concluir,
Vemos las pruebas son necesarias en la vida cristiana, pero si nosotros nos aferramos a Dios con seguridad, vamos a superar todas las luchas, las pruebas, persecuciones, enfermedades, crisis. Todo lo vamos a superar siempre que pongamos en las manos del Señor todas nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros dolores, todo en las manos de Él. Confiar, porque Él, como dice, que la presencia de Dios es manifestada en nuestras debilidades. Entre más débiles somos más fuertes, porque nuestra dependencia es totalmente en Él. Descansemos en las manos del Señor. Él es nuestro amigo, Él es tu médico, Él es tu abogado, Él es tu juez, Él es todo. Nada ni nadie, como dice Romanos 8:35, nada ni nadie nos puede apartar ni debilitar el amor de Dios. Tenemos que ser fuertes como el búfalo y no murmurar en medio de las luchas, no murmurar, decirle: Señor, gracias porque has permitido todo esto, porque mayor bendición viene a nuestras vidas. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada nos va a apartar del amor de Dios. El Señor nos fortalece, el Señor en medio de las pruebas nos fortalece siempre, cada día más nos fortalece. Y esa es la forma en que tú y yo tenemos que saber que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Tendremos luchas, tendremos aflicciones, tendremos todo, porque las aflicciones dicen que las vamos a tener, y muchas, pero el Señor envía a su ángel y nos libra de todo enemigo, nos libra de todos los leones. Él cierra la boca de los leones. Toda arma forjada que se levante contra ti, dice, no prosperará, porque tenemos la esperanza en Él. Estos hombres, sin importarles que iban a morir, ellos confiaron en Él, Entonces el árbol de la dulzura, ese árbol de la dulzura nos libra, y las cadenas se rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura, y somos libres en Él. Todos somos libres en las manos del Señor. Le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra tan maravillosa que nos ha dado, el consuelo que nos ha dado, por habernos brindado el Elín, es el descanso. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos, porque Él siempre nos lleva al Elín, a un descanso. Vamos a ponernos en las manos del Señor, porque Él es el que nos sostiene. Él es. Gracias